Bueno, Perfecto. Ahora, para que no haya interferencias, los silencio a todos un rato y después ya les abrimos los micrófonos para que puedan intercambiar las dudas. Yo saco... te decía que sacaba el video para que ande bien mi video Bueno. y después volvemos, por las dudas. Dale, dale, perfecto. Estamos. Bueno, la idea de este trabajo práctico, ¿sí? Que es el trabajo práctico número 7, es hacer una integración de contenidos, o de pasar por todos los contenidos que estuvimos trabajando para poder armarnos nuestros propios resúmenes para el examen final. Vamos a pasar, bueno, los objetivos. Ya el primero es el de repasar los contenidos trabajados, después poder analizar y resumir esos temas que estuvimos trabajando y poder integrar todos esos temas en alguna actividad, que es lo que vamos a tener en el trabajo práctico número 8, ¿sí? O en el examen final. Las consignas básicamente es que, bueno, que ustedes lean todo el material de los diferentes encuentros que tuvimos y poder realizar un resumen integrador de todos los temas, ¿sí? La idea de que ustedes resuelvan esta consigna es que ustedes usen la herramienta o la estrategia de estudio que ustedes tienen, o lo que están acostumbrados. Pueden ser cuadros sinópticos, redes, algún resumen, o en el tema del vocabulario, poder hacer listados de vocabularios e ir teniendo, ¿sí? La lista de la palabra en inglés y la definición en castellano, por ejemplo. O hay otras personas que pueden usar la imagen, como yo se las pasé en el trabajo práctico número 4, creo que era, con la palabra en inglés, y si hace falta le escribo la palabra en castellano. Eso cada uno lo va viendo, porque justamente la idea de que cada uno pase por este trabajo práctico integrador es que sea propio, ¿sí? Que yo pueda entender mi resumen y con eso estudiar y prepararme para un examen final. Bien, pasamos al repaso de contenidos. ¿Sí? Yo les fui armando por encuentro que tendríamos que haber tenido, o el primero que tuvimos, y después el resto que tuvimos virtuales, ¿sí? En el primero nos vamos a enfocar en el sistema morfológico del inglés. ¿Qué es lo que, a dónde me tengo que enfocar yo cuando hablo del sistema morfológico? Bueno, ¿qué estudia la morfología? Y poder hacer una definición de morfología con mis propias palabras, poder diferenciar entre lexema y morfema, ¿sí? Y explicar cuál es esa diferencia, por ahí usar algunos ejemplos, buscar otros ejemplos diferentes a los que están en el material, poder saber y reconocer cuáles son los procesos de derivación y composición, ¿sí? Y ahí yo les pongo que expliquen el proceso de derivación por medio de ejemplos, ¿sí? Buscar palabras, ya sea las que vimos u otras similares, y ahí me pueden consultar cada vez que tengan alguna inquietud o duda, y poder estudiarlo por medio de ejemplos, ¿sí? Más allá de tener en claro qué es o en qué consiste cada proceso, poder verlo en ejemplos de las palabras. Y a su vez, en el proceso de derivación, poder tener clara la diferencia o la definición de sufijo y prefijo. Después tenemos las categorías gramaticales, ¿sí? ¿Qué tengo que saber de eso? ¿O cuál es el foco? Poder explicar qué son las categorías gramaticales, a qué me refiero cuando yo digo categorías gramaticales, cuántas son esas categorías y cuáles, ¿sí? Y poder definir cada una de las categorías colocando ejemplos de las mismas, que las pueden sacar de las recetas, de los textos, de las canciones, de todo lo que estuvimos trabajando, pueden hacer como un listado, que ese no es lo que le tengo que estudiar, sino yo poder hacer el ejercicio de saber qué es un sustantivo y poder identificarlo en un texto de los que ya estuvimos trabajando, ¿sí? Y ahí tenemos el trabajo práctico número 1. Traten de que si vuelven a estudiar del trabajo práctico, ahí por ahí en algunos que yo les di redes conceptuales o definir con las propias palabras, que yo a algunos les hice unas devoluciones como que estaba incompleto o como que se mencionaba una parte y estaba confusa, volver a esa red conceptual o a ese mapa que hicieron y completarlo, ¿sí? Para poder estudiar. Mucho de lo que está acá, todo lo que está acá ya lo trabajamos, ¿sí? Lo repasamos, estuvo en la clase anterior
en el PowerPoint que les presenté, también estaba hasta el resumen de la clase 4. Después de eso pasamos al verbo to be, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito saber del verbo to be? El significado, ¿sí? ¿Qué significa ese verbo en castellano? ¿Qué usos tiene el verbo to be, si teniendo en cuenta los pronombres personales? En el material se van a encontrar que estaban las tablas de qué pronombre iba con qué partícula del verbo to be, y poder armar, buscar o seleccionar ejemplos del verbo to be, ya sea en presente y en pasado, ¿sí? Que son las únicas dos formas que estemos trabajando. Y después de ahí saltamos a tiempos verbales en inglés, ¿sí? Poder saber a qué nos referimos cuando hablamos de tiempos verbales, cuántos tiempos verbales hay en el inglés, cuáles son esos tiempos verbales, y yo acá me concentro en algunos, nada más, ¿sí? En las características principales del presente simple, en qué casos uso el presente simple, qué características tiene ese tiempo verbal, si necesita un auxiliar o no necesita un auxiliar, cómo sería la forma negativa de ese tiempo verbal, y lo mismo hago con el presente continuo. Y después yo les pido que busquen las diferencias en los usos de los tiempos verbales, presente simple y presente continuo, ¿sí? Poder ver en un cuadro comparativo o en alguna red, si ustedes lo van viendo, qué diferencias hay entre uno y otro. Y después tenemos que buscar las características principales del pasado simple y las características principales del pasado continuo. Y ahí cerrábamos con el trabajo práctico número 2. Después, antes del trabajo práctico número 3, lo que estuvimos trabajando es teoría sobre la traducción, ¿sí? Las diferentes definiciones de traducción, los diferentes procedimientos de traducción y explicar las principales características de cada uno. Y qué pautas debo tener en cuenta en el momento de usar el diccionario como herramienta para la traducción, ¿sí? Eso es lo básico, lo central en lo que nos vamos a ocupar de esos temas. Y después empieza la parte del vocabulario específico relacionado a la gastronomía, ¿sí? Yo acá les puse realizar un listado, pero bueno, cada uno busca su propia estrategia de estudio, porque ahí yo les puse vocabulario relacionado a los elementos de la cocina y los verbos relacionados a la cocina, ¿sí? Y ese es el vocabulario que yo les voy a pedir que tengan como en un listado. Y ahí hicimos el trabajo práctico número 4. Después ya empiezan el 5 y el 6 con diferentes situaciones comunicativas. La primera situación comunicativa fue hello, ¿sí? Y yo ahí les pregunto, ¿qué es la comunicación? Poder explicar el proceso de comunicación. Y en vocabulario tenemos saludos formales e informales, las estructuras para presentación personal y de otras, y las preguntas personales y cómo respondo a esas preguntas personales. Después en la situación número 2 tenemos reservations, y lo importante de esa situación comunicativa son los días de la semana, los meses, poder decir fechas usando números ordinales y la hora. Y ahí cerrábamos con el trabajo práctico número 5. Y el último, ¿sí? En el último trabajo teníamos the menu, ¿sí? Las estructuras que yo uso en inglés para ordenar o pedir ya sea comida o bebidas. La situación 4, que era describing food, que era un listado de adjetivos para descripción de alimentos, ¿sí? Que incluso en la actividad del trabajo práctico era lo que ustedes tenían que hacer. Y estructuras para quejarse sobre la comida, ¿sí? Si yo estoy en un restaurante, ¿qué estructuras puedo usar para quejarme sobre esa comida? Y la última parte era un CV, ¿sí? Un curriculum vitae, con que lo más importante de eso sería la organización de la información personal, ¿sí? Cómo nos organizamos para decir nuestra información personal en un curriculum vitae, ya sea en castellano o en inglés. Y ahí cerrábamos con el trabajo práctico número 6. ¿Sí? Todo este es el resumen de la materia, ¿sí? Todo lo que hemos estado trabajando en estos módulos. Ahora sí, vuelvo a la cámara, así si hay alguna
duda o algo que ustedes quieran preguntar específicamente, nos vamos concentrando en eso. O si hay algo que no está claro de los puntos principales de cada encuentro que fuimos teniendo. Perfecto. Yo por ahí agrego que la idea es que ustedes puedan tomar esto como guía de estudio. Si ustedes van contestando a estas preguntas que Pame puso en este Word, digamos, en este documento, ya tienen resuelto el examen, digamos, tienen la estructura sobre la que hay que estudiar, ¿no? El examen va a contener esto. O sea, de todo lo que vimos y de todo el material, tienen que focalizarse en esto. En, por ejemplo, no sé, no estudiarse de memoria qué es la morfología, simplemente entender qué es y poder explicarlo con tus palabras. A veces el esfuerzo de estudiar de memoria hace que, por supuesto, al momento de responder en el examen, sea más complicado. Te olvidaste una palabra, pero no entendías qué significaba y ya está, te nublaste. Entonces, más bien entender qué es con tus propias palabras y hacer ahora el ejercicio de entenderlo. Entonces, cuando toque en el examen, eso va a ser más sencillo. O, por ejemplo, en el caso de los tiempos verbales, algo tan sencillo como primero pensarlo en el castellano y después entonces pasarlo al inglés. Muchos, obviamente, cuando hablan de aprender a hablar inglés, dicen que no está bueno este juego, porque uno está tratando de aprender el idioma. Pero acá estamos tratando de aprender a manejar situaciones en las que tengan que encontrarse con el inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, el presente continuo en castellano también tiene una estructura y concuerda bastante con el inglés. Entonces, como por poner un ejemplo, yo digo, yo juego al fútbol es una cosa, yo estoy jugando al fútbol es otra. Continuo, cada vez que nosotros estamos haciendo algo, si se fijan en el castellano, terminan igual, haciendo, jugando, comiendo, terminan como así, endo o ando. En el inglés terminan con ing, entonces playing, eating. Digo, es importante como para que ustedes se centren en eso, no se nublen porque hay algo de memoria que no se saben, sino que más bien traten como de ir siempre incorporando estos contenidos de esta manera. La idea de esta materia es que ustedes en la cocina, cuando se encuentren con una receta en inglés, con un turista que habla en otro idioma, con una instrucción de alguna máquina que compraron para la cocina, con lo que sea, no se nublen, que tengan las herramientas para poder resolverlo. Por Además, ahí agrego esto, sí, Pam. no, además esto que en los trabajos prácticos, como estuvimos haciendo en las actividades, nunca se les pidió que definan o que expliquen el presente simple, sino que las actividades siempre fueron poder reconocer los tiempos verbales, ¿sí? Pero bueno, para poder reconocerlos, yo tengo que tener en cuenta todas esas características del presente simple o del presente continuo, ¿sí? Saber en qué momento lo uso, qué cambios van a haber, qué auxiliares voy a usar en una oración del presente simple en afirmativo o en negativo. Sí, tanto en las actividades como tenían en el material para practicar, como en los trabajos prácticos, siempre se les pidió eso, ¿sí? Que los puedan reconocer, pero bueno, para poder reconocerlos yo puedo tener que saber a qué me refiero con el presente simple, ¿sí? No es que yo les estoy pidiendo que ustedes expliquen gramaticalmente el tiempo verbal, sino que el tiempo verbal ya está explicado en el material, sino lo que tengo que hacer es apropiarme de todas esas características que tienen cada tiempo verbal para, llegado el momento, en una situación de examen o una situación comunicativa, poder entender si se me está hablando en presente simple o en presente continuo, o en presente o en pasado, ¿sí? Bien, si les parece, ahora activo los micrófonos por si alguien quiere hacer la pregunta, o pueden escribirla en el chat si quieren, o simplemente levantar la mano o preguntar. Ya el que quiere puede activar su micrófono y consultar. También decirles que si cuando están realizando este trabajo práctico, por supuesto, les surge alguna duda, entonces, bueno, le envían a la profe justamente para evacuar la duda. La idea con esto es ayudarlos a armar lo que sería la guía de estudio, el resumen. Entonces, si cuando lo están haciendo les surge la duda, no sé si lo estoy entendiendo bien,
se lo envían a la profe para que entonces ya les quede, y que ustedes estén seguros que lo que escribieron está correcto. ¿Alguien quiere que demos ejemplos de alguna unidad en especial? Estaban todos silenciados. Hola, buenas tardes. Ahí Rodri, ¿y querés contarnos algo? Después Jessica levantó la mano. Uy, se corta el audio. Yo no tengo nada para decir por ahora, estoy escuchando nomás. Bueno, perfecto. Jessy, si querés podés activar ahí tu audio y hacer la consulta. Que vayamos repasando y dando ejemplos de cada punto. Bueno, ahí podemos volver y dar algún ejemplo, pero comparto un poco acá lo que dice Estela, ¿no? De que las dudas por ahí van a aparecer cuando empiecen a desarrollar esto. Bueno, presten por ahí atención cuando vayan desarrollando, sobre todo en esto, en decir, entiendo qué significa, y ponerlo entonces como ustedes entienden. Igual de todos modos, por ejemplo, en el trabajo práctico que dice, explique con sus palabras qué significa morfología, si ya tuvieron la devolución de la profesora, ya saben si está bien o no. Vuelvan sobre los trabajos prácticos también. Aquellos que todavía no lo han entregado, entonces, entréguenlo, porque eso va a ser como justamente el material de estudio. Por ahí, bueno, como esto de explicar todos los temas, ¿sí? Por ahí, todo eso que está acá es lo que está en los trabajos prácticos, incluso las preguntas. ¿Se acuerdan? En el primer trabajo práctico yo les preguntaba si era importante o consideraban importante aprender o tener nociones de morfología. A ver, déjenme. ¿Ven ahí? Les estoy compartiendo la imagen del trabajo práctico número 1. No, creo que tendrías que dejar de compartir. Tengo que descompartir. Y volver a compartir esa pantalla. A ver. Ahí. Ahí estás vos y ahora volví a compartir la del trabajo práctico. Trabajo práctico número 1. ¿Se ve ahora sí? Sí, se ve. Bueno, trabajo práctico número 1, ¿sí? El primer trabajo que tuvimos, si ustedes prestan atención a las consignas, la primera consigna decía, después de leer detenidamente el material asignado, ¿por qué crees que es importante tener nociones básicas sobre la morfología y las categorías de palabras en inglés? ¿Sí? ¿En qué me ayudaría como futuro técnico o técnica en gastronomía? Vieron que no dice específicamente o decir ¿sí? qué significa la morfología, sino que para qué me serviría a mí tener nociones básicas sobre la morfología y las categorías de palabras, ¿sí? Ahí está lo que yo les pido, que puedan ustedes definir con sus propias palabras morfología, ¿sí? Igualmente, acá la tengo. Voy a... Pero doy un ejemplo, ¿no? Acá, lo que nos ha pasado en esta cursada de inglés
es que ha sido más una clase de lengua, ¿sí?, que de inglés en sí misma. Digo, porque la pregunta es en castellano, ¿qué significa la morfología? Y la respuesta es en castellano, ¿no? O sea, lo que ustedes tienen que entender es los conceptos. Entonces, en ese sentido, no hay mucho que reexplicar, digamos, ¿no? La morfología tiene que ver con entender justamente cómo se compone y cómo se construye una palabra. Y ustedes tienen que decir que si saben cómo se construyen las palabras en inglés, o por lo menos entienden de qué eso se trata la morfología, al momento de encontrarse en una situación real, van a tener criterio propio como para poder orientarse con el texto que ustedes están viendo en inglés, ¿no? Esa es como una manera muy concreta de mostrar esto. Karen pregunta, Pame, si van a poder tener el glosario que van armando y el diccionario al momento de realizar el examen. El glosario y el diccionario, sí. Por eso hago tanto hincapié en que construyan su propio listado de palabras del material que yo les di, ¿sí? El glosario tiene que ser de los adjetivos, de los elementos de la cocina, los verbos. Porque la idea en una situación real es que justamente ustedes van a tener esas herramientas a mano. Y lo importante es que nos puedan demostrar que las pueden usar, ¿no? Sabemos que en algún momento de la cursada fue, bueno, encontramos y conocimos la herramienta del Google Traductor, ¿no? Entonces, ¿es bueno o no es bueno? Y bueno, lo que hemos aprendido es que el Google te traduce, pero vos tenés que tener criterio propio para darte cuenta si la traducción más o menos está bien. Un diccionario te puede sacar la duda, pero también un diccionario, si uno quiere ir traduciendo palabra por palabra, no es práctico, ¿no? Entonces, bueno, la idea es eso, que estas herramientas a ustedes los orienten, les ayudan. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Se ve? Sí. Bien. Este fue el PowerPoint que yo les presenté en una de las clases que hicimos un resumen desde el encuentro 1 hasta el 4, ¿sí? Fíjense que la pregunta dice, ¿qué relación hay entre morfología, gramática y traducción? Vuelvo a recalcar lo que dijo Ale y que creo que se los dije en todos los encuentros que pudimos tener. Todo el material está en castellano, ¿sí? No hay nada en inglés, excepto las palabras específicas como son los adjetivos, sustantivos y los verbos específicos de la gastronomía. Después el resto del material está en castellano. Si yo pregunto, supónganse que esta sea pregunta de examen, ¿qué relación hay entre morfología, gramática y traducción? Si yo no pasé por la definición de morfología, si yo no pasé por la definición de las categorías gramaticales, y no leí nunca, o leí muy por encima qué era la traducción, o los distintos procedimientos de la traducción que habían y demás, probablemente esto que tengo que decirlo con mis propias palabras en castellano sea complicado, ¿sí? Por eso yo les paso detalladamente que empecemos desde el día 1, qué era la gramática, qué era la morfología, qué es lo que nos permite o qué nos ayuda a entender la morfología, qué es la gramática y qué nos permite, en qué nos permite concentrarnos en el inglés o en cualquier idioma la gramática. Y después las consideraciones generales, ¿sí? Que todo esto es lo que está en el material, que es lo que trabajamos en la primera clase con ejemplos, ¿sí? Quizá en este material no está el ejemplo, pero sí está en el material de clase que ustedes tuvieron, en el que estuvimos trabajando y que incluso yo les di otras palabras diferentes que estuvieron buscando en el diccionario y demás. Por eso, aparte de pasar por la teoría, yo les agregaba que en ese tipo de ejercicios está bueno que yo quizás entienda el proceso de derivación por medio de un ejemplo, o el proceso de composición por medio de un ejemplo, de una palabra en la que yo me recuerde en el momento que esté en una situación, no sé, de traducción, o en una situación en que me estoy comunicando con alguien, que esa es una palabra que está compuesta por dos palabras y es un proceso de composición, ¿sí? Después pasamos por las consideraciones generales de las categorías gramaticales, que es eso lo que les pido en la primera parte, que ustedes pasen por todo esto, pero que también digan, puedan hacer un cuadro, que incluso creo que lo empezamos a hacer una forma en el cuaderno en ese primer encuentro, que yo diga sustantivo, bueno, ¿qué características tiene el sustantivo? ¿Sí? En inglés. Y tiene estas determinadas características,
y en una receta encontré este ejemplo. Si al momento de realizar el trabajo práctico, lo dije antes de que se sumaran todos, en el momento de realizar el trabajo práctico, yo hago sustantivos, voy a la primera receta que hice en el trabajo práctico número 1, o en el trabajo práctico número 2, o en cualquiera de los trabajos prácticos donde tenían un texto que traducir, busco esa palabra y de última me preguntan, profe, ¿esto es un sustantivo? O lo buscan dentro de lo que ya hicimos en el trabajo práctico, ¿sí? Lo mismo hago con los pronombres, con los adjetivos, ¿sí? Sí. Digo, acá, como decía Pame, fíjense que si bien hablamos de las categorías gramaticales del inglés, también son las categorías gramaticales del castellano. Entonces, si yo sé lo que es un sustantivo, sé lo que es un pronombre, sé lo que es un adjetivo, es más fácil, ¿no? Después tratar de encontrar lo mismo, pero en el inglés. Es probable, digo porque a muchos nos pasa, algunos tienen formación en estos temas, digo, hay algunos que les gusta este tema, hay gente que no, como dice, no, a mí no me gusta la matemática. Bueno, y entonces nos tengamos que poner primero, el paso sería, ¿qué es un pronombre? Y descubrir que el pronombre en castellano es él, tú, nosotros, ellos. Bueno, y entonces cuando lo estudiamos en el inglés, lo único que estamos haciendo es reconocer esta estructura que ya existe en el castellano en el inglés. Yo esto lo hablo desde lo personal porque en general a mí me costaba esta parte, estas categorías gramaticales no las tenía tan claras y tuve que poder hacer ese ida y vuelta entre castellano e inglés. I have a question. Perfecto. A ver, Rodri tiene una pregunta. Ok. Entonces, el verbo to be, I, we, you, they, sería he, she, it, serían los pronombres. Exactamente. Good. Ya te iba a contestar en inglés. Very good. Sí, Excelente. very good. Ustedes cuando, a ver, estoy tratando de buscar en mi computadora la clase número 1. A ver si los comparto. ¿Por qué? Porque, a ver. Teacher. Yes. ¿Se ve ahí? Ahí está llegando. Ahí yo, está. por ejemplo, si yo, por ejemplo, en vez de decir I, digo my, sería un pronombre personal, pero posesivo. No, ese es un adjetivo posesivo. Ahora vamos a ver. Adjetivos posesivos. Ahí está. Sí, porque que en la mayoría, no me acuerdo en qué trabajo práctico hubo, que todos pusieron my, calculo, no voy a hacer falsas especulaciones ni deducciones, nada por el estilo, pero calculo que se buscó my en el traductor o en el diccionario, y en castellano mi, ¿sí? Es un pronombre posesivo, pero my en inglés es un adjetivo posesivo, que a los que me fueron preguntando yo les aclaré esa duda. Miren, pronombres personales, ¿sí? Están a la izquierda en inglés y a la derecha en castellano. No hay mucha más explicación para dar que la que aparece ahí, que dice que los pronombres personales ocupan la posición de sujeto en la oración. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Poder empezar a estudiarlos y a internalizarlos, poder entender o poder decir que si en un texto aparece el I, estoy hablando de yo, ¿sí? Que ese es el pronombre que estoy usando en castellano. Que si de repente me están preguntando por el it, ¿sí? En un texto o en una conversación, en una situación comunicacional como en las que se nos presentaban en los últimos trabajos prácticos, saber que ese it probablemente esté referido a un animal o a una cosa o a algo que tenga, ¿sí? Su relación previa en el diálogo. ¿Tá? Si está, no, el it solo, a ver, no se me ocurre un ejemplo ahora. Por ejemplo, a mí me preguntan, what's your favorite drink? Y yo, my favorite drink is Coke. ¿Sí? Estoy diciendo que mi bebida favorita es la Coca-Cola. Pero también puedo decir, it's Coke. Pero ese it va a tener una referencia, ustedes cuando lean el texto y hagan la traducción, una referencia con what's your favorite drink. ¿Sí? Si estoy hablando del objeto, ahí se entiende que ese it va a reemplazar toda la idea de favorite drink. Es medio complicado dárselos en el aire. No, pero claro, en castellano es igual. Sí, en castellano ¿Cuál es lo es mismo. tu bebida favorita? Es Coca. Favorita, y ese significa justamente eso, la bebida favorita es Coca. Es un resumen. Bien, ¿qué pasa si yo tomo ese ejemplo de Ale y digo, es Coca?
si yo tuviera que hacer esa traducción literal, así como está, al castellano, yo digo, is Coke, ¿sí? En inglés. Yo, si escucho eso, o si tengo que corregir eso, lo tildo como mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en inglés no existe el sujeto tácito. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, yo voy a usar el it como sujeto para poder reemplazar todo la oración antes de decir mi bebida favorita es la Coca-Cola. Por eso es que hay que recalcar que los pronombres siempre ocupan la posición de sujeto, ¿sí? En una oración. Siempre van a estar al principio de la oración. En el ejemplo de Matt Delicious, del chef, siempre las oraciones aparecían con I, con my, ¿sí? Pero no existe una oración que yo diga I'm Pamela, I'm from Winganco, ¿sí? Siempre voy a decir I am Pamela, I am from Winganco. Fíjense que en las respuestas personales, cuando ustedes tenían que responder, siempre estaba el pronombre personal para responder, ¿sí? Entonces, es importante que yo los identifique. ¿Cómo los voy a hacer? Y sí, me los tengo que estudiar. Si yo no hay, me parece, otra relación para hacer más que esa. Ahora, vayamos a el verbo to be, que es lo que, antes de pasar a eso, miren los adjetivos, ¿sí? Tengo una clasificación de adjetivos, cómo decir la opinión, el tamaño, la edad, todos tienen sus ejemplos. Y los adjetivos posesivos, ¿sí? Cuando me consultaban en la corrección, no en la corrección, sino cuando estaban haciendo trabajo práctico, muchos pusieron que my y your son pronombres posesivos, ¿sí? Eso es si yo busco la traducción, si yo los busco en castellano, si yo busco mi y tú, probablemente sean pronombres posesivos, pero en inglés son adjetivos posesivos. Y si vieron las correcciones que le hice, la mayoría, no puedo decir todos, pero la mayoría corregí eso, ¿sí? Que el adjetivo posesivo es my, your, his, her y demás. Y ahí vamos a la pregunta que de hecho Rodrigo del verbo to be. No están acá, ven, fíjate en otro lado. Oh, perdón, tenía el micrófono abierto. No hay problema. ¿Ven ahí el cuadrito? ¿Puedo estudiarme los pronombres personales por un lado? Sí, me los puedo estudiar. Puedo estudiar I, yo, he, él, she, ella. Pero como también el tema que sigue es el verbo to be, también quizás está bueno ya estudiármelo así, ¿sí? Usando un cuadro parecido a esto. ¿Qué significa esto? Que el verbo, ¿se acuerdan que cuando hicimos la clase explicativa del verbo to be, yo les dije, bueno, el verbo to be está compuesto por 3 partículas. El is, el are y el am. Si yo no sé con qué partícula del verbo va con qué pronombre, probablemente sí se me haga una laguna. Pero, ¿qué es lo que yo les había explicado? Que la partícula am solo se va a utilizar con el pronombre I, ¿sí? I am a teacher, I am a cook, I am from. Siempre el I y el am van a ir juntos. Después el is, ¿sí? Que sería el singular, van a ir con el he, el she y el it. Si yo estoy hablando de él, de ella, o de un objeto, de una cosa, siempre voy a usar el verbo to be, la partícula is. Y después, la tercera partícula es el are, ¿sí? Que lo voy a usar con el resto de las personas del plural. El we, el you y el they. ¿Qué era el we? Nosotros. ¿Qué era you? Hablar de tú, ¿sí? De usted. Y el they era ellos o ellas. ¿Está? Quizás sea más fácil estudiar pronombres personales sumado al verbo to be, para poder acordarme. Pero si yo ya pasé por las categorías gramaticales, pasé por la explicación del pronombre personal, sé para qué lo uso, y después voy al verbo, que sé que el verbo siempre va después del sujeto, ¿sí? Porque es la parte más importante del predicado, y uno de los verbos principales que estuvimos trabajando fue el verbo to be, entonces quizás también me sirva poder estudiármelo así, relacionando el verbo to be con el I, con el you, con el he, cuando uso cada uno. Bien. Entonces me explico. Sumo un ejemplo, pasándolo al castellano. En general nosotros no nos damos cuenta porque ya lo hemos aprendido de toda la vida, pero por ejemplo, uno de los significados del verbo to be es ser, ¿no? Yo no digo yo ser, no, digo yo soy. Ahí estoy conjugando al verbo ser, en este caso al pronombre yo.
Ahora, él es, ella es. Fíjense que ahí también ese grupo está junto. Después nosotros en castellano es más difícil que en el inglés porque tenemos más conjugaciones. Nosotros somos. En el caso sería we are. We Y are. después, en el inglés es más fácil porque they también es are, pero en el caso de castellano, es ellos son. O sea, el que quiere estudiar castellano se rompe la cabeza, porque tiene muchas más conjugaciones que las que hay en inglés. El verbo to be es una de las que más tiene, por ejemplo. Entonces, simplemente saber que am, are, is son conjugaciones de un mismo verbo que también cambian en el castellano, ¿no? Como entender que, ¿por qué estamos haciendo esto? Para entender un poquito justamente cómo se van conformando las oraciones y las palabras en el inglés. Very good. Bien, si de ahí sigo estudiando el verbo to be y tengo que explicar cómo armar una oración negativa, ¿sí? En este cuadro, lo único diferente que yo veo es que se le agregó la partícula not, ¿sí? Que indica la negación. Pero después sigo relacionando que el I va con el am, que el he, el she, el it va con el is, el you, we, they va con el are. ¿Sí? Bueno, después está en pasado simple, que es aún más fácil. Porque en el pasado van a, como si pueden ver, ahí acá está. Si lo pueden ver en el pasado, solamente voy a tener was y were, ¿sí? En el presente tengo la partícula am, is y are, me tengo que acordar con qué pronombre cada partícula, y después en el pasado, del verbo to be, me voy a encontrar con el was y con el were. Y acá, el was lo voy a usar con he, she, it, y le agrego el I, ¿sí? Para hablar de mí, para hablar de yo, ¿sí? En el pasado voy a usar el was. I was, no sé, I was in Andacollo yesterday. Yo estuve en Andacollo ayer, ¿sí? Y el where lo voy a usar para you, we y they. ¿Está? Entonces, de las tres partículas que tenía en el presente, con el verbo to be, voy a tener dos en el pasado, que son was y were. Voy a seguir usándolo con los pronombres personales, con la diferencia de que al was le agrego el I. ¿Se entendió? Perdón, estaba respondiendo un mensaje. Yo sí entendí. Good. Sobre todo, más allá de, en esta breve explicación, haber entendido, es que entiendan lo que esperamos que estudien, ¿no? Que queremos que sobre todo esto sea una herramienta que les sirva. Entonces, poner el foco en eso. Algunas cosas van a tener que aprender, como en cualquier materia, de saber los contenidos y qué significan, ¿no? Y significados. Pero sobre todo es poder recurrir a las herramientas para resolver situaciones. Pongo un ejemplo, ¿no? En agroecología, si ustedes no saben qué es precio, qué es el valor agregado, porque ponele que agroecología te pregunte, relacione precio, valor y valor agregado. Por poner algún ejemplo, es lo mismo relacione morfología, gramática y traducción. Hay que saber un contenido y después relacionarlo. Bien, cuando hablábamos del presente simple, ¿sí? Yo les estoy compartiendo el material que les di a ustedes y que ustedes tienen. Dice, presente simple se utiliza para describir acciones habituales que suceden con cierta frecuencia. Listo, ya está. Ese es el uso del presente simple, ¿sí? Lo uso, si lo tengo que explicar de otra forma, para hablar de cosas que suceden con determinada frecuencia. Por ejemplo, rutinas, lunes, miércoles y viernes voy al gimnasio. Listo, si yo tengo que decir esto en inglés, tengo que usar el presente simple, ¿sí? Todos los sábados me junto a almorzar con mi familia. Presente simple, porque es algo que hago todos los sábados. ¿Sí? Implica una constancia, una frecuencia determinada de las acciones que estoy haciendo. Si yo leo eso, presente simple, antes de pasar a cómo se forma y demás,
tengo que hablar de presente, no, pasado simple, tengo que hablar del presente continuo, ¿sí? Y en el presente continuo, o yo me lo pasé, o presente continuo, ¿sí? Leo qué dice del presente continuo. Dice, en este tiempo verbal que se utiliza para expresar acciones que suceden en el mismo momento que se está hablando. ¿Está? Cada vez que yo uso el presente continuo, voy a hacer referencia a acciones, actividades que las estoy haciendo ahora, en este mismo momento en el que estoy, supónganse, estamos teniendo esta clase, yo estoy tomando mate, ¿sí? Es lo que decía antes del ando y endo. Si tengo que hacer un cuadro comparativo entre las diferencias del presente simple y el presente continuo. La primera diferencia está en el uso. Por un lado uso el presente simple para hablar de rutinas, de actividades que realizo con determinada frecuencia, en el caso de ustedes sobre verdades universales, por decirlo de una manera. El agua hierve a determinados grados centígrados. Eso es presente simple, porque eso no va a cambiar mañana ni cambió ayer. Es algo que siempre va a ser así. Mientras que si comparo con el presente continuo, y sí, el presente continuo, la diferencia, que después vamos a verlo en cómo se forma y demás, la diferencia principal es que la uso para hablar de cosas, actividades, acciones que estoy realizando ahora, en este momento. Ni antes ni después, ahora, ¿sí? Esa es la primera diferencia que yo pondría en un cuadro comparativo entre el presente simple y presente continuo, que en una de la parte del trabajo práctico número 7 decía comparar, ¿sí? Presente simple y presente continuo. Bien, ya hablamos de presente simple, el uso, ¿sí? ¿Para qué voy a usar el presente simple? Tienen este cuadro en el trabajo en el que está diferenciado el modo afirmativo, el modo interrogativo y el modo negativo de presente simple. Los tres modos que hay en todo tiempo verbal. Si tengo que, mirando esto yo, ver alguna diferencia, o tengo que explicar solamente mirando este cuadro del presente simple, y yo voy a decir, bueno, el ejemplo está con el verbo play, que está la traducción al costado y sería el verbo jugar, y lo único que cambia en el modo afirmativo es que con he, she, ate, al verbo le agrego la S. La primera diferencia que yo veo, ¿sí? Voy al modo interrogativo. Bueno, sí, acá cambió. No estoy usando ni el is ni el are. Estoy usando el do y el does. Bueno, ¿en qué ejemplos estoy usando el does? Solamente con he, she, ate. Uso el does. ¿Por qué? Porque este sería un verbo auxiliar, ¿sí? Que solamente tiene información gramatical. Me está indicando que esa pregunta, dentro de un contexto comunicativo en el que puedo encontrarme con todos los tiempos verbales juntos, lo único que me indica es que es presente simple. ¿Sí? Esa es la información que tiene esa palabra. Y en el modo negativo, ¿qué pasa? Ahora ya no solamente tengo play, sino que tengo do not y does not, o don't y doesn't. ¿Qué me vuelvo a recordar? Que con he, she, ate voy a usar el doesn't. Con el resto de las personas voy a usar el don't. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la primera diferencia o la primera explicación que yo puedo dar de esto? Que en el modo afirmativo, ¿sí? En la tercera persona del singular, he, she, ate, al verbo le agrego la S. Después me tengo que acordar que en el modo tanto interrogativo como negativo voy a usar el auxiliar do para I, we, you, they, y does para he, she, ate, y le agrego la S al verbo. ¿Sí? Estoy leyendo todo el material que yo les di. ¿Qué les agregué yo acá? Que existen casos particulares, que depende de cómo termine ese verbo, le voy a tener que agregar ES y no S. Si tengo el verbo kiss, ¿sí? Para decir que ella besa, yo voy a decir she kisses. ¿Está? El verbo termina en doble S, en SH, CH o UX, a esa palabra le agrego ES. Como por ejemplo, ahí tienen el verbo miss, que le agrego ES en oración afirmativa. El verbo go, que termina en O, le agrego ES en oración afirmativa. Por ejemplo, en castellano, también existe esto, no es, digamos, tan difundido como en el inglés, pero por ejemplo, yo pido un par o dos pares.
¿no? No le agregué la S solamente. Hasta en el castellano, en algunas situaciones de cómo termina la palabra, también lo utilizamos. Y acá, si siguen viendo, dice importante, y está toda la explicación de las consideraciones que ustedes tienen que tener en el presente simple. Dice, afirmativo, como el tiempo es simple, se utiliza solo el verbo en su forma base. Voy al diccionario y play va a aparecer como está ahí escrito, play. Miss va a aparecer con miss, go, así tal cual está. Eso significa que aparece en su forma base, ¿sí? Excepto cuando estoy hablando de la tercera persona, del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? He, she o it. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la excepción? Que a esa oración, que a esas personas, en oración afirmativa, le agregó la S o ES, dependiendo cómo termina el verbo. Después dice interrogativo y negativo. Se emplean los verbos auxiliares do y das. Das va para he, she, it, y do para el resto de las personas. Si yo ya pasé por la categoría gramatical pronombres personales, yo ya sé que he, she, it son solamente 3 personas, que en este caso son del singular, que en el presente simple van a requerir el uso del auxiliar das, y el resto de las personas que me quedan, el resto de las personas que aparecen en el listado de pronombres personales, van a ir con el auxiliar do, ¿sí? Dice, cuando se emplea el auxiliar das, el verbo vuelve a su forma base, es decir, que pierde esa S y ES que le agregamos en la oración afirmativa. ¿Por qué? Porque solamente le agrego S u ES al verbo cuando la oración es afirmativa con he, she, it. Por eso es importante recordar que es afirmativa, ¿sí? Si voy a hacer una oración negativa o una pregunta, ese verbo vuelve a su forma base, pierde la S, ¿sí? Volvemos al cuadro, a ver, acá. La primera oración dice he plays. Vamos a terminar la oración. He plays football, ¿sí? Él juega fútbol. La pregunta es, ¿does he play football? Fíjense que ahí play no tiene S, pero sí está presente el auxiliar does. En la negativa dice, he doesn't play football. No tiene la S el verbo play. Sí aparece el auxiliar does y la palabra not que lo niega, ¿sí? Entonces, vuelvo a la explicación anterior. La S se le agrega a las oraciones con he, she, it, solamente en oraciones afirmativas. Modo interrogativo y modo negativo, el verbo no lleva S ni ES. ¿Tá? Sí voy a usar el auxiliar does para pregunta o doesn't para una oración negativa. En el inglés aparece esto del verbo auxiliar. En castellano, si queremos hacer una pregunta, agregamos los signos de pregunta. Y si queremos decir que algo es negativo, le agregamos el no. Pero en el inglés hay que agregar este auxiliar, que es el do, el does, conjugado en función de qué persona. Eso sí es una incorporación, y hay que considerarlo como tal, ¿no? Como que es necesario la pregunta, y en la negativa, tratar de incorporar este auxiliar. Es como entender eso, ¿no? Lo que nosotros queremos, que sepan que hay que incorporar este auxiliar. Necesita ayuda, Bien. la pregunta, para poder ser pregunta. Bien. ¿Qué me tengo que acordar de ese verbo auxiliar? Que probablemente, porque en ese caso, el do y el do en sí mismo en inglés es un verbo principal que significa hacer. Si yo estoy haciendo una traducción y no puedo darme cuenta que es una pregunta o que es una oración negativa del presente simple, probablemente caiga en la mal traducción de esa palabra y voy a traducirla como un verbo principal, que es el verbo hacer. Por eso es importante reconocer el tiempo verbal, ¿sí?, antes de hacer la traducción. En uno de los ejercicios que yo les di, y que a algunos se los devolví, les pedí que lo vuelvan a hacer, hicieron la traducción del texto al castellano y clasificaron los verbos en castellano, ¿sí? No está mal el ejercicio, pero la consigna decía que yo primero quiero que ustedes reconozcan ese tiempo verbal en el texto, en inglés, y después lo paso al castellano. Porque como dice Ale, en el castellano no tenemos el uso de ese auxiliar. Y ese auxiliar, cuando yo lo traduzco, muchas de las veces no tiene una traducción literal, porque lo que el auxiliar tiene es información gramatical. Que esté el das ahí presente en una pregunta
aparte de indicarme que es una pregunta, me indica ya que es presente simple. Y que si está el das, esa pregunta sí o sí va a tener que ir con el pronombre he, she o it. Es toda información gramatical la que contiene. Si yo tengo que hacer una traducción literal, probablemente no pueda traducir ese das al castellano, ¿sí? Voy a tener que buscar otra traducción que suene lógica en castellano para tener una traducción posible similar a eso en inglés. Esa es la diferencia que hay, o el uso que tienen en realidad los verbos auxiliares, ¿sí? Auxilian a ese otro verbo principal, dándole toda la información gramatical que el verbo principal por sí mismo no puede ofrecer. Vamos al presente continuo, ¿sí? En el presente continuo, yo ya pasé anteriormente por los pronombres personales y por el verbo to be. ¿Y cuál es la característica principal del presente continuo? Que el presente continuo requiere de la presencia del verbo to be. O sea, que todo lo que yo aprendí mientras estudiaba el verbo to be, que el I iba con el am, el he, she, el it va con el is, el we, you, el they va con el are, pues acá se vuelve a aplicar, ¿sí? No es que cambia porque es presente continuo, sino que requiere esas mismas reglas gramaticales del verbo to be, sumado a que el verbo principal va a terminar con ing. ¿Estamos? Esa ing, si yo quiero buscar una traducción o un paralelo a la lengua castellana, es el ando y endo. Entonces, ¿qué me tengo que acordar para identificar el presente continuo? Que en el presente continuo tiene que estar el verbo to be, primero, y bien conjugado, es decir, que el I va a estar con el am, el he, el she, el it con el is, etc. Sumado al verbo principal con ing. ¿Qué va a pasar en lo negativo? Exactamente lo mismo que pasa con el verbo to be. No niego el verbo ing que termina con ing, sino que voy a negar el is, el are y el am. Entonces, si yo quiero decir que ahora estoy tomando mate, por ejemplo, yo voy a decir I am drinking mate. Está el I, el am, el verbo drink con ing. Pero ¿qué pasa si no estoy tomando mate? ¿Sí? Yo quiero hacer esa oración negativa. Voy a negar el am. I am not drinking mate. ¿Sí? Entonces, para el presente continuo, si yo ya pasé por el verbo to be, tengo medio tiempo verbal ya explicado. Lo que me tengo que acordar del presente continuo es cuando lo uso, ¿sí? La diferencia que hay con el presente simple, y además que requiere que el verbo principal siempre termine con ing. ¿Está? Ahí, Pame, sigo insistiendo en que es igual algunas cosas al castellano, ¿no? Nosotros cuando hablamos también decimos siempre estoy cocinando, estoy comiendo, y ese estoy en inglés es el verbo to be. Entonces siempre está en el castellano y también está en el inglés. Y cuando quiero decir que no, en castellano digo no estoy. Entonces yo no estoy, bueno, en inglés aparece este not que niega al verbo to be. Pero en el castellano es igual. Entonces, capaz que los docentes del grupo, los presentes también en la reunión, esto lo tienen de taquito, ¿no? Porque tienen que justamente entender de estructuras gramaticales, y a los simples mortales nos cuesta un poco más. Pero la idea es tratar de eso, primero entenderlo en castellano. Sí, yo no me meto en la explicación en castellano porque mi gramática, ¿sí?, castellana es pobre. Claro. Y como estamos haciendo un tema que tiene que ver con traducción, no quiero pecar en hacer similitudes y semejanzas que yo no las puedo ver. Si ustedes las pueden ver, genial, ¿sí? Por eso yo no les digo piensen en el castellano y todo eso, porque mi gramática castellana es pobre, ¿sí? Y creo que lo dije la clase, la presentación. Pero bueno, si eso les sirve, está buenísimo, Ale, que vos lo veas y les puedas hacer esa guía. Sí, es posible que también le esté pifiando en algo yo cuando se los explico, por supuesto, pero la idea es sencillarlo para que lo entiendan. Después seguro que hay excepciones, detalles y cosas que, bueno, los docentes manejarán más, pero bueno, me parece que agregar como esa comparación ayuda a entender como que es algo más cercano de lo que nos parece entender la estructura de una oración en inglés. Sí,
Y después, bueno, eso en realidad quizás es lo más como complicado. Por ahí yo también les mandé en un mail diferentes como estrategias o formas que me parecieron dentro de todo lo que estuve leyendo después del primer encuentro, no, después del encuentro donde tuvimos el resumen con el PowerPoint, sí, que salieron muchas dudas de, bueno, ¿cómo hago para reconocer un verbo? ¿Cómo hago para esto? Insisto en esto, también es importante tener en claro estas funciones gramaticales en castellano, ¿sí? Porque si yo leo en castellano y no me puedo dar cuenta cuál es un verbo, cuál es un adjetivo y demás, probablemente sí, cuando tenga que ir al inglés, me resulte un poco más difícil enfrentarme a ese texto en inglés. Pero bueno, yo también les traté de hacer un resumen de los más básicos posibles y se los mandé por mail y les dije que bueno, que ese era material optativo, o sea, no es material que yo voy a evaluar ni nada por el estilo, pero es un material que estaba bueno para que lo lean y les quede como estrategia de estudio para aquellos que por ahí encuentran un poco más complicado hacer como creo que la mayoría planteó esto como que no puede identificar en un texto no sé, las funciones gramaticales. Sin embargo, en los trabajos prácticos yo siempre les marqué qué palabras quería que buscaran dentro de las categorías gramaticales. Nunca les dije busquen, excepto en uno que eran los tiempos verbales, pero bueno, fue un solo ejercicio. En el resto de los ejercicios siempre yo les marqué qué palabra querían que clasifiquen. No los largué a clasifiquen todo y ustedes vean qué encuentran y qué no encuentran, ¿sí? Entonces, y para poder hacer eso me parece que requería que yo me sentara con todo el material y pudiera identificar las funciones de cada categoría gramatical y demás.